En días y semanas pasados estuvimos viendo una gran oleada de luces en los cielos de los Estados Unidos y en otros países del mundo. Hoy te voy a contar cómo mi trabajo tenía una gran relación con lo que estamos viendo en estos días. Nunca imaginé que algún día me vería frente a una hoja en blanco, buscando las palabras para contar lo que viví. Muchos de los recuerdos que aún guardo siguen siendo fragmentos que, con el paso de los años, he aprendido a ocultar, incluso de mí mismo. No porque me haya olvidado, sino porque en lo más profundo, sé que todo lo que vi y supe es algo que nunca debería haber experimentado. Mi nombre es James K. Barnes, y antes de mi retiro, trabajé para la CIA durante más de 30 años. Mi trabajo en la agencia fue discreto, no era de esos agentes de alto perfil que aparecen en las películas. Mi función era más silenciosa, incluso para los estándares de la agencia. Estaba involucrado en la investigación y desarrollo de tecnologías avanzadas, pero también en la recopilación de información sobre algo que la mayoría de la gente no cree que exista. Al principio, las misiones parecían sencillas. Operaciones secretas, la típica política de espionaje internacional y todo eso. Pero a medida que los años pasaron, las cosas comenzaron a cambiar. El contacto con seres que no eran de este mundo, y mucho menos de este tiempo, me dejó una marca que no se borra. Había algo más, algo mucho más grande en juego, algo que la humanidad aún no está preparada para entender. Lo que pocos saben, lo que muy pocos se atreven a creer, es que las aeronaves que la gente ve volando en los cielos, esos ovnis, no son de otra raza extraterrestre en el sentido en que nos han enseñado a imaginarlo. Los gobiernos lo saben. Y lo supieron mucho antes de que el incidente de Roswell dejara un rastro de especulaciones y teorías. La tecnología detrás de esos objetos voladores no es alienígena. Es nuestra, de alguna manera, pero no tal como la entendemos. Es una tecnología que el gobierno de los Estados Unidos ha poseído, o más bien, ha heredado, desde que ocurrió el evento de Roswell en 1947. La gente cree que todo eso es un engaño, pero en realidad, la verdad ha estado oculta a plena vista, entre líneas, en documentos clasificados y en investigaciones que no ven la luz. La tecnología detrás de esos vehículos voladores es una mezcla de conocimientos humanos avanzados y, lo que me atrevo a llamar, conocimientos extraterrestres. El material con el que están hechos es de una resistencia increíble, pero es más que eso. La propulsión que utilizan esos objetos no se basa en principios aerodinámicos convencionales. Son capaces de moverse de una manera que desafía las leyes de la física tal como las entendemos. Flotan, se mueven sin hacer ruido, y su aceleración es más rápida que cualquier cosa que los humanos hayan creado. Lo que más me sorprende es la forma en que logran alterar el campo gravitacional de la Tierra, haciéndolos capaces de manipular la gravedad y el tiempo, si es que los datos que obtuvimos son correctos. Es una tecnología que fue descubierta, por decirlo de alguna manera, durante el choque de Roswell. No es que todo el material estuviera intacto, no. Los restos de la nave fueron solo una parte de la historia. Lo que no se contó, lo que los informes secretos nunca mencionaron, es que el gobierno de los Estados Unidos tenía contacto con los ocupantes de esa nave mucho antes de que el público se enterara de todo. Esos seres no llegaron por accidente. De alguna manera, estaban aquí, observándonos, y la nave estrellada fue solo un mensaje, un error en la comunicación. Yo estuve involucrado en algunas de las investigaciones más secretas sobre los avances en tecnología de propulsión y los estudios de contacto con seres de otros mundos. No puedo decir mucho más, no porque no quiera, sino porque no debo. Lo que puedo decir es que esos avistamientos que están ocurriendo ahora, las luces extrañas que vemos en el cielo, las aeronaves que no se parecen a nada que hayamos creado, no son coincidencias. Nos están observando. No solo a nosotros, sino a todo el planeta. Sé que muchos piensan que esos avistamientos son parte de una nueva ola de fenómenos inexplicables, o que tal vez hay intereses políticos o militares detrás de ello. Pero lo que yo creo, lo que he llegado a entender después de años de análisis, es que estos seres no vienen a invadirnos. No, lo que están haciendo es simplemente mostrarnos su poder. Están dándonos una muestra de lo que son capaces de hacer, de lo que pueden hacer, si la humanidad sigue por el camino destructivo en el que está caminando. He tenido contacto directo con algunos de ellos, aunque eso, claro está, no se puede compartir con el mundo. No fue un contacto como se muestra en las películas, con abducciones o encuentros dramáticos. Fue algo más sutil, casi como una conversación silenciosa. Durante años, observé cómo la tecnología avanzaba,
como los científicos en mi equipo descubrían más sobre lo que había quedado atrás de esas naves estrelladas. Lo que nunca nos dijeron, lo que el gobierno nunca quiso admitir, es que esos seres llevaban aquí mucho tiempo antes de Roswell. Lo que está sucediendo ahora, con tantos avistamientos de objetos voladores no identificados en todo el territorio de los Estados Unidos, no es una coincidencia. Es difícil de entender para la mayoría de las personas, incluso para aquellos que han estado involucrados en la investigación de fenómenos inexplicables durante años. Pero créanme, todo esto tiene un propósito. No es solo un ciclo de ovnis que aparece en los cielos y luego se desvanece en la nada. No, lo que estamos viendo ahora es diferente. Mucho más serio. Para quienes no lo saben, el gobierno de los Estados Unidos ha sido consciente de estas visitas desde hace mucho más tiempo del que imaginan. Pero lo que está ocurriendo en la actualidad es la culminación de un proceso largo, un proceso de vigilancia y, ¿por qué no?, una forma de advertencia. Y me atrevo a decirlo, las últimas olas de avistamientos son mucho más visibles porque los involucrados ya no se sienten obligados a ocultar lo que saben. En los últimos años, las autoridades han sido cada vez más abiertas al respecto, aunque solo en pequeñas dosis. Los videos filtrados por el Pentágono, las declaraciones de pilotos de la Marina y los reportes desclasificados de la Fuerza Aérea han dejado claro que estos avistamientos no son invenciones. Y, lo más importante, no son fenómenos naturales ni tecnología de otros países. Son algo completamente diferente, algo que el gobierno ha estado monitoreando desde la década de los 40. Las aeronaves que se están viendo hoy en día tienen un diseño que no solo desafía nuestra comprensión de la física, sino que también son un testimonio de la tecnología que, como mencioné antes, se descubrió tras el incidente de Roswell. En las últimas décadas, las investigaciones se han centrado en entender cómo estas naves pueden volar sin la necesidad de combustibles convencionales o la propulsión por jet que conocemos. No es magia, es tecnología avanzada de otra fuente, y ahora la estamos viendo en acción. He tenido acceso a algunos de los documentos más clasificados en la historia de la humanidad, y lo que he aprendido en esos archivos me ha dejado sin palabras. En ese momento, la pregunta era clara. ¿Quiénes son realmente estos seres que nos han estado observando durante más de 70 años? Y, aún más importante, ¿qué quieren de nosotros? A lo largo de mi carrera, tuve la oportunidad de conocer a varias personas clave en el gobierno, así como algunos científicos de alto nivel que han trabajado en proyectos secretos relacionados con este fenómeno. Lo que descubrí me sorprendió aún más. La tecnología que se utiliza para volar estas aeronaves no es completamente ajena a la humanidad, pero tampoco es completamente humana. Hay una mezcla de ingeniería humana, derivada de los avances de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, y un conocimiento mucho más avanzado, que nos fue transmitido por esos seres de los que les hablo. Ellos nos han estado observando durante generaciones, y parece que tienen una forma muy particular de interactuar con nosotros. No nos contactan de la forma tradicional que los humanos esperarían, con grandes revelaciones o comunicados. No. En cambio, su presencia se infiltra lentamente en nuestras vidas a través de esos avistamientos, esas extrañas luces en el cielo, esos objetos que aparecen de la nada y desaparecen sin dejar rastro. Lo que ahora está sucediendo es una advertencia, y aunque no lo crean, el mensaje es claro: están aquí para ver cómo manejamos nuestra propia destrucción. Estos seres, que por mucho tiempo hemos creído que vienen a invadirnos, en realidad parecen tener una misión diferente. Se están asegurando de que entendamos las consecuencias de nuestros propios actos. Ellos nos están mostrando lo que pueden hacer si decidimos seguir el camino que estamos tomando, un camino de guerra, de contaminación, de abuso de la tecnología para fines bélicos. No están aquí para interferir directamente. En su lugar, nos están dejando una pista sutil de lo que podrían hacer si cruzamos la línea. Las tecnologías que han compartido con nosotros, aunque en su mayoría ocultas, ya están integradas en la infraestructura global, desde satélites hasta sistemas avanzados de inteligencia. Los avances en la comunicación y la computación de alta velocidad, las tecnologías de energía limpia que no hemos terminado de comprender completamente, y esos vehículos de propulsión antigravitatoria, todo esto es solo una pequeña parte de lo que podríamos obtener si cambiamos nuestra perspectiva. El avistamiento en 2023 sobre el mar de China Meridional fue solo una de las muchas señales que han dado. Esos objetos no eran solo una demostración de poder, eran un recordatorio de lo que podrían hacer si decidimos seguir escalando en la carrera armamentista. De hecho, he tenido la oportunidad de analizar uno de esos avistamientos en particular,
Un video filmado por pilotos de la Marina en el que se muestra una aeronave moviéndose a velocidades que desafían la comprensión humana. Ese objeto no solo rompió la barrera del sonido sin emitir un solo ruido, sino que desapareció y volvió a aparecer a cientos de kilómetros en cuestión de segundos. Este tipo de tecnología ya era conocida por los gobiernos de los Estados Unidos desde los días posteriores a Roswell. La diferencia es que antes todo estaba contenido en círculos muy pequeños y, por supuesto, en silencio absoluto. Ahora, con los avistamientos cada vez más frecuentes, no podemos seguir ignorando lo obvio. Estos seres no son invasores. Son observadores. Y nos están mostrando que, si no cambiamos, si no detenemos la espiral de violencia y destrucción, habrá consecuencias. El temor de lo desconocido siempre ha sido una constante en la historia humana. Sin embargo, lo que estamos viviendo ahora, con estos avistamientos constantes, es un recordatorio de que, como especie, nunca hemos estado realmente solos. Estos seres, que han estado con nosotros desde antes de que siquiera tuviéramos noción de su existencia, no nos observan con malicia, sino con una calma que puede resultar desconcertante. Nos han dado pistas suficientes a lo largo de los años, pero al igual que nosotros, la humanidad parece estar demasiado ensimismada en sus propios problemas para comprender el mensaje. Lo que está sucediendo ahora, con las aeronaves que siguen apareciendo en los cielos de todo el mundo, no es solo una forma de mantenernos alerta. No son simples demostraciones de poder. Cada uno de esos avistamientos es un recordatorio de lo que podría ocurrir si no cambiamos nuestra forma de pensar, de actuar, de existir como especie. No es paranoia lo que siento, es una certeza. La certeza de que si seguimos el camino bélico y destructivo que llevamos siglos recorriendo, las consecuencias serán fatales, no solo para nosotros, sino para el planeta en su totalidad. Recuerdo una de las últimas veces que estuve en contacto con ellos. No fue un encuentro como los de las películas, con grandes destellos de luz o abducciones. Fue una conversación en un lugar apartado, donde todo parecía tranquilo. Yo no estaba solo, pero mi equipo no veía ni oía lo que yo estaba experimentando. Era como si el tiempo se hubiera detenido para mí. La sensación de estar conectado con algo mucho más grande que la humanidad misma fue indescriptible. Me miraron, aunque nunca tuve la certeza de que fueran ojos como los nuestros. Sus formas eran diferentes, y la manera en que se comunicaban no implicaba palabras, sino pensamientos. Lo que me transmitieron, sin embargo, fue claro. No vinieron para salvarnos ni para destruirnos, sino para mostrarnos que tenemos el poder de cambiar nuestro destino. Pero ese cambio solo se dará si decidimos salir de este ciclo de violencia y destrucción. Nos están dando una oportunidad que no debemos desperdiciar. Algunos me preguntan qué piensan estos seres de nosotros. La respuesta que he dado siempre es la misma: ellos no tienen una agenda maliciosa. Son seres que han estado observándonos durante miles de años, pero no como depredadores, sino como aquellos que estudian el comportamiento de una especie joven, llena de potencial, pero también de impulsos destructivos. Quieren ver si podemos superar nuestras propias limitaciones, si podemos evolucionar más allá de la barbarie, si podemos entender que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. En este momento, no están interviniendo de manera directa, pero si las cosas siguen por este camino, las consecuencias podrían ser drásticas. La tecnología que poseen, esa que hemos estado investigando en secreto desde Roswell, es tan avanzada que supera todo lo que la humanidad podría llegar a crear en los próximos 1000 años. Si alguna vez deciden actuar, no hay fuerza en el planeta que pueda detenerlos. La gravedad, el tiempo, la energía, todo eso es manipulable para ellos. Y lo que han demostrado una y otra vez es que, si lo desean, podrían dejarnos sin un solo rastro de nuestra civilización en cuestión de días. Aún así, no estoy seguro de si lo harán. A lo largo de los años, he llegado a la conclusión de que no buscan nuestra destrucción inmediata, sino nuestra redirección. Ellos, de alguna forma, parecen estar jugando a largo plazo. Son pacientes, como si supieran que la humanidad está condenada a repetir los mismos errores una y otra vez hasta que, finalmente, comprendamos que la única forma de sobrevivir es dejar de luchar entre nosotros y empezar a pensar colectivamente. El gobierno de los Estados Unidos y otros países han sido conscientes de este dilema durante décadas, aunque pocos se atreven a hablar de ello públicamente. Incluso los avances que hemos tenido en cuanto a energías renovables y avances tecnológicos en las últimas décadas son solo un paso, un pequeño paso hacia lo que realmente necesitamos. La humanidad sigue atada a sus deseos egoístas, a su poder bélico,
y eso es lo que los seres observadores han visto. Cada nuevo conflicto, cada nueva carrera armamentista, es una señal para ellos de que estamos lejos de aprender nuestra lección. Lo peor de todo es que, a pesar de los esfuerzos de algunos por cambiar las cosas, muchos en el poder prefieren mantener el control sobre la información y la tecnología. Nos siguen ocultando la verdadera magnitud de lo que está en juego. Y si no somos capaces de despertar, de cambiar nuestra visión del mundo y de nuestra propia existencia, el precio será más alto de lo que podemos imaginar. Estos seres nos han dado señales, pero la gran pregunta sigue siendo, ¿somos capaces de cambiar antes de que sea demasiado tarde? ¿O seguiremos avanzando por el mismo camino destructivo, hasta que todo lo que conocemos se derrumbe bajo el peso de nuestra propia arrogancia? La respuesta, como siempre, está en nuestras manos. Pero no sé si, en este punto, aún somos capaces de elegir el camino correcto.